Bienvenidos mis hermanos, buenas tardes a todos en este nuevo estudio y último de esta serie de estudios bíblicos en casa que hemos estado teniendo durante estos últimos meses, y digo último, de la carta de Santiago, que es la que hemos estado estudiando las últimas semanas. En este día solamente quiero recordarles a todos mis hermanos en la Iglesia Bíblica Logos, en Faith Community Church, Ministerio Hispano, que continuamos, hermanos, sirviéndoles a través de este medio de predicación y de estudio bíblico, a través de los videos, a través de en vivo los días domingos a las 11 de la mañana, a través del ministerio, otra vez en Faith Community Church. Para todos los que puedan y quieran escucharnos, siempre les invito a que compartan estos videos, compartan el link para ir en vivo a YouTube en el canal de Faith Community Church. Es CV o Santa Clarita Valley, son las letras que comienzan las siglas de Santa Clarita Valley. Después de Faith Community Church es CV y los lleva al canal de YouTube donde nosotros estamos trayendo estos sermones en vivo, y ahí se quedan grabados, como todos ustedes o muchos de ustedes ya saben. Y espero, hermanos, que esto sea de bendición a sus vidas durante estos tiempos de dificultad que tenemos para congregarnos juntos. Tuvimos un buen tiempo durante unas cuantas semanas estando reuniéndonos algunos de nosotros, pero hoy hemos vuelto después de hace 2 semanas a este medio solamente. Hagámoslo, hermanos, con gratitud al Señor y con sometimiento a Él, siguiendo los lineamientos que las autoridades nos piden o en cierto modo nos exigen. Seamos obedientes a esto para no propagar nosotros más las infecciones de esta pandemia. Sé que estamos cansados de todo este tipo de regulaciones y algunos quizás no estarán de acuerdo, pero aun cuando no estemos totalmente de acuerdo, hermanos, en todas estas cosas, en una cosa sí sabemos que esta es una pandemia que está afectando muchas vidas, muchas familias alrededor del mundo. Esto no es solamente a la iglesia, es en general, pero también nosotros como cristianos, como creyentes en el Señor, demos un ejemplo de buena civilidad y de un sometimiento a las autoridades en lo que es posible y necesario. Así que, mis hermanos, les agradezco que sigan apoyando las iglesias en las que ministramos y que sigamos orándonos por otros. Y acuérdense, perseverar en el Señor, porque una cosa sabemos, que el Señor sigue en su trono, está en control de todas las cosas, y por eso nosotros podemos esperar en Él. Y debemos tener paciencia. Y hablando de paciencia, vamos, hermanos, al pasaje de este día en nuestro estudio, y es el capítulo 5 de Santiago, los últimos 2 versículos de la carta, que es el 19 y 20, es decir, Santiago 5, 19 y 20. Santiago, para terminar esta carta y concluir con esta carta, termina con el tema de la paciencia. Hemos visto que al leer esta carta, este final, esta conclusión de la carta, carece de lo esperado en las cartas antiguas y aún presentes, de una especie de saludo, de despedida, de bendición. Así que el final de esta carta es un poco diferente, pero aún así el modo de hablar de Santiago en esta carta es personal, es íntimo, cuando él dice, el versículo 19, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se desvía de la verdad y otro le hace volver, recuerde esto: quien quiera que haga volver a un pecador del error de su camino, le salvará de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Así que en estos últimos 2 versículos de su carta, Santiago enfatiza la responsabilidad de la iglesia comunitaria que tenemos unos para con otros. No solamente, como hemos visto anteriormente, no solamente debemos de confesar nuestros pecados unos a otros, orar unos con otros juntos y de diferentes maneras, individual, corporativa y con los líderes o los líderes por uno, pero debe haber un cuidado espiritual mutuo
que sea benéfico, y ese cuidado espiritual de alguna manera u otra debe de proveernos a cada uno de nosotros los creyentes y a la iglesia como en conjunto una motivación para asesorarnos en privado y como iglesia a través de la palabra de Dios. Por tanto, después de que Santiago ha traído toda esta enseñanza y exhortación, viene con una conclusión y comienza el versículo 19 diciéndonos: hermanos, si alguno de entre vosotros. Entonces, si alguno de entre vosotros se desvíe, esa es la idea que nos lleva a Santiago en este momento. Por tanto, nosotros necesitamos de alguna manera u otra regresar regresando al pasaje, regresando al estudio de esto, necesitamos tener en cuenta que está hablando de paciencia, de orar juntos, de esperar juntos, ¿verdad? Ahora bien, las municiones a que nosotros veamos unos por otros la necesidad de poder ministrarnos de una manera muy, muy específica. Lo vamos a ver aquí en este momento, y lo que nos dice es que nos enfatiza la necesidad de restaurar, sobre todo aquellos que se desvían de la verdad. Así que si este estudio tuviera un título, pudiera ser Restaurando a los extraviados de la verdad, porque ese es el tema, creo yo, que encuentro apropiado como título también. Ahora bien, hay una responsabilidad de cuidarnos unos a otros en esta área. Cuando alguien se desvía de la verdad, algunas veces no tenemos ese cuidado sobre alguien que se ha retirado de la verdad, físicamente. El libro de Gálatas nos habla en el capítulo 6, 1 y 2 de esta manera: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así cumplid la ley de Cristo. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14 dice de esta manera: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Como vemos en estos dos pasajes de cartas del apóstol Pablo, se nos lleva a que si nosotros somos espirituales y hay alguien entre nosotros que no está viviendo bien, está fuera de la verdad, está pecando, con espíritu de mansedumbre, uno tiene que considerarse a uno mismo y luego buscar cómo ayudarle a esa persona, a ese hermano, a ese extraviado, las cargas que están pasando, están pasando situaciones de pérdida de ánimo, de debilidad espiritual, de impaciencia, todas estas cosas. Y ciertamente este es un momento que esto está sucediendo. Yo tengo el sentimiento, el pensamiento de que a través de todo esto que nos ha separado como iglesia, en todo el mundo en realidad, en unos lugares más que otros, creo que muchos creyentes o muchos de los que asistían a la iglesia con cierta regularidad y estaban de alguna manera estando vinculándose a las cosas de Dios y a la iglesia, que puedan perder el ánimo y puedan, después que esto pase, no sé, unas semanas, unos meses, no tengo idea cuándo pueda terminar esto, tengo la sensación de que algunos van a extraviarse de la verdad, porque o estarán buscando doctrinas erradas o estarán completamente abandonándose de su fe y de su comunión con Dios. Por eso es peligroso y por eso creo que este final de esta carta nos ayudará mucho a tener en cuenta a aquellos que en algún momento u otro puedan, por su debilidad, su falta de ánimo, su impaciencia o su ociosidad también, puedan separarse de la verdad, para que los amonestemos en el amor del Señor. Así que esta lección de hoy, mis hermanos, nos deja dos cosas. Como propósito debemos de aprender dos cosas.
Primero, que quede bien en nuestra mente grabado la importancia de esta labor de restaurar a aquellos que se extravían de la verdad. Y segundo, es sugerirnos de qué manera podemos llevar a cabo esta importante obra en la iglesia del Señor. Así que para poder apreciar la vital importancia de esta tarea, vamos a considerar a través de una pregunta lo que podemos hacer. ¿Cuál es la condición de aquellos que se han desviado de la verdad? ¿Cómo es una persona, cómo se ve una persona que se ha desviado de la verdad? Aquí vemos en Santiago que él lo define en cierta manera. Si entendemos el pasaje, el versículo 20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Lo primero que encuentro yo aquí, y el texto lo define, cómo se ve una persona que se ha extraviado de la verdad. Bueno, esa persona primero que nada se ve que está en peligro de muerte. Por ejemplo, el Proverbios 10:12 nos dice en relación a esto también, que el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Así que a la luz de cubrir las faltas de otros, porque esa persona está en pecado de muerte, como lo podemos entender del pasaje, esa es la condición de uno que se ha desviado de la verdad. Ahora, el que se desvía de la verdad también se está desviando de la fuente del perdón, es decir, del Señor, que es el que perdona. La persona que se desvía de la verdad, se desvía de Cristo, se desvía del Padre, se desvía del Espíritu Santo, se desvía de la palabra del Señor, se desvía de la comunión con la iglesia, se desvía de su vida espiritual y empieza a abrazar lo que el mundo ofrece, lo que Satanás le provoca y lo que su cuerpo o su carne le impulsa a hacer. Así que está en un grave peligro. Y si se aparta de la fuente de perdón, por ejemplo, en 1 de Juan 1:6 y 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero, ve el contraste, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que la condición de uno que se ha extraviado de la fe es, como lo define el texto, está en peligro de muerte, se está alejando de la fuente del perdón. Y separado de Cristo, se separa del perdón de Él, de lo que nos dice, la Biblia nos dice que su sangre es la que nos limpia de pecado, así que esa persona está en peligro de sufrir las consecuencias del pecado. Ahora sabemos nosotros que el libro de Romanos 6:23 nos dice que la consecuencia del pecado básicamente es la muerte espiritual. Dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, cuando vemos otros pasajes como Segunda de Pedro, en Segunda de Pedro, que es 2:20-22, dice que su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Creo yo que está hablando no de un creyente genuino, no de un creyente que ha sido salvo y que persevera en el Señor y que por un momento se pudiera apartar. Todos nosotros pecamos en alguna forma u otra, pero está hablando de personas que han conocido el camino a la verdad. No necesariamente son salvos, pero han conocido el camino, están siendo expuestos a él y de pronto están escapando de las contaminaciones del mundo porque están conociendo del Señor, de los caminos del Señor, y de pronto paran o se desvían
y comienzan a enredarse otra vez en todas esas cosas, y ahí es donde se nos entiende que su estado postrer viene a ser peor que el primero. Entonces, Pedro nos dice que mejor les es no haber conocido el camino de la justicia. El camino de la justicia no es que han conocido y han sido justificados, pero ya conocen el camino de la justicia. ¿Quién es quien nos lleva a la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el Salvador? Y todas estas cosas. Hay personas que ya han estado en esa situación, ya han estado conocedores de estas cosas y de pronto se desvían de la verdad. Una persona en esta condición está en peligro de ser castigado, como dice el Señor Jesús mismo en Lucas 12, el 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, a través de una parábola nos enseña esto el Señor, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que encontramos a través de la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, esta misma idea y esta misma realidad de que entre nosotros, los hermanos en la iglesia del Señor, puede haber y hay siempre algunos que se desvían de la verdad. No porque necesariamente son salvos, pero precisamente porque todavía no han depositado su fe en Cristo, todavía no han entregado su vida al Señor. Están a merced de que Satanás, la carne, el mundo los atraiga de tal modo que los aparte totalmente de la verdad. Pero si estamos en Cristo, estamos seguros en Él. Nadie nos arrebata de su mano. Aquí no estamos hablando de perder la salvación. Estamos hablando de los que se desvían de la verdad, y el que se desvía de la verdad es porque todavía no tiene esa comunión asegurada, esa salvación asegurada en Cristo Jesús, que es el único que nos la provee, de tal manera que el Espíritu Santo todavía no habita permanentemente en él o en ella, y está más vulnerable a ser desviado de la verdad, precisamente, del camino que ya va en alguna forma encaminándose. El Señor lo está llevando por allí, pero todavía hay algo que lo desvía, como vemos aquí. La carta a los Hebreos describe también la condición de alguien que se ha extraviado de la verdad. El capítulo 10 dice versículo 26, y consecuentemente vemos que es después de que Hebreos nos dice que no tengamos el hábito de no congregarnos. Nosotros ahorita no estamos congregándonos, pero no es por hábito, ni es por costumbre, sino es por una necesidad temporal. Esto tarde o temprano, y más temprano que tarde, debe determinar de no poder reunirnos en las iglesias, en las casas o como iglesia, donde quiera que sea posible. Pero después de que ha mencionado o nos ha enseñado Hebreos 10:25, el 26 al 31 dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el conocer de la verdad no siempre va a equipararse con la salvación. Hay personas que han conocido, están conociendo de la verdad, pero no han llegado al punto de convencimiento y de entregar su vida al Señor. Este es el caso. Dice: después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, hace un ejemplo, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Y en cuanto a ese ejemplo, ilustración, hace la admonición en el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Una persona que ha sido santificado es una persona que ha sido apartado para que siga al Señor, y en su caminar hacia ese paso de la salvación, algunas personas vienen a Cristo inmediatamente. Otros tardan días, meses, incluso años
en ese caminar de ir conocimiento de la verdad, y el Espíritu de Dios y la palabra los va santificando, los va apartando hacia ese camino. Pero si se apartan, como dice el versículo 30, pues concluye, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, Él juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esta es una advertencia muy clara. Si usted está conociendo los caminos de Dios, pero aún no ha entregado su vida a Cristo, a usted no ha hecho una decisión, por decirlo así, un pacto con Dios, y este pacto es a través de nada de lo que usted haga, sino lo que ya Dios le ofrece. El Señor ofrece salvación y vida eterna, y todo lo que pide primordialmente de nosotros es que creamos, nos arrepintamos de nuestros pecados, los confesemos a Él y nos sometamos a su señorío, y recibimos la salvación, la vida eterna. El Espíritu Santo es depositado en nosotros para guiarnos a través de la vida, y esto no quiere decir que no volvemos a pecar en alguna manera, pero que ya el pecado no reina sobre nosotros, sino que poco a poco y en momentos de alguna manera va creciendo la comunión con Cristo, va creciendo la santidad en nosotros, porque el Señor nos va santificando día tras día, y también nosotros hacemos nuestra parte y esfuerzo en ello. Pero aquí lo que vemos en este pasaje de Hebreos, en conjunto con otros que hemos leído como Lucas 12 y también en 2 de Pedro, que la persona que conoce el camino del Señor, en el sentido de que ya ha sido expuesto a la verdad, ya conoce que, sabe que, entiende que solamente en Cristo hay salvación, pero aún no ha dado ese paso de fe, esa persona está en ese peligro, primero, de extraviarse de la verdad, y si se extravía de la verdad, está en peligro de muerte. Ahora, ¿en peligro de muerte física? No, en muerte física la vamos a tener todos, pero extraviado y que en peligro de muerte espiritual. Y además de que está en peligro de muerte espiritual, está en el peligro de alejarse tanto de la fuente de perdón que es Cristo, que después ya no entienda, ya no crea, o ya pierda toda la ilusión de que Cristo, el único que salva, le pueda perdonar de sus pecados. Hay personas que tristemente terminan sus vidas en esta condición, y muchas veces también nosotros, los creyentes verdaderos, los genuinos, que sí ya hemos crecido, los espirituales que dice Gálatas 6:2, a veces no reconocemos esto en las personas, o algunas veces no les ministramos y los rescatamos, como nos está indicando Santiago 5, 19, 20. El Señor Jesús también lo declara, esto de aquellos que se pierden en esta manera, el peligro en que se encuentran en el libro de Apocalipsis capítulo 2, hablando a las iglesias, en las profecías de porvenir, en los tiempos de porvenir, en Apocalipsis 2, versículo 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Ahora, aquí es un poco diferente, no hay duda. En el contexto en que se encuentra este pasaje, este texto, es en el contexto de el Señor Jesús, en una visión que le ha dado a Juan para cosas que sucederán en el futuro. Le está declarando cosas que el Señor ha tratado con una iglesia. El libro de Apocalipsis tiene esta forma de escritura, y para interpretarla, que hay cosas que han sucedido y otras que están por suceder, y otras que van a suceder pues en tiempo mucho más lejano en el plan de Dios. Pero estas iglesias a las que escribe son iglesias que de alguna manera entendemos existieron en el tiempo de Juan y de otros de los apóstoles, y en esta visión el Señor le dice a Juan que que escriba a esta iglesia una carta, y esa carta vaya sellada y le da dirección exacta de lo que hay que hacer. Y a esta iglesia le dice, y a esta iglesia de Éfeso le dice que tiene contra ella que ha dejado su primer amor. Aquí no está hablando a incrédulos, está hablando a creyentes.
Y a estos creyentes les está diciendo una advertencia, que se arrepientan, que hagan las primeras obras. Ahora, esto es directamente a una iglesia en conjunto. Nosotros de aquí sacamos una aplicación universal a cada creyente donde quiera que nos encontremos, donde podemos aplicar el mismo concepto de que la verdad de que si nosotros nuestro primer amor lo dejamos, es decir, que perdemos nuestra comunión con Él, el Señor puede castigarnos en alguna forma. A esta iglesia le dice que si no hace lo que Él le indica, entonces dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Cuando entendemos qué es el candelero, hay que ir al Apocalipsis y entender las figuras y las formas en que se interpreta este pasaje, pero básicamente por tiempo le indico que el candelero básicamente es, es una ilustración de la palabra de Dios en medio de aquella iglesia, predicada por el ángel, que también ahí lo indica en esa carta de Apocalipsis, que prácticamente es el pastor o los pastores que anuncian, que predican la palabra de Dios en aquella congregación, cualquiera que ésta sea. Así que lo que el Señor está diciéndole a esta iglesia es que debe de regresar a su primer amor, hacer las primeras obras de lo que hacía, arrepentido, y si no lo hace, entonces va a quitar de en medio de él la palabra de Dios, el predicador, los predicadores que anuncian esa verdad. Entonces, cuando la verdad es quitada, ¿en qué se queda? Se queda en la oscuridad, se queda en las tinieblas. Así que es importante tener esto en cuenta. Apocalipsis 3, el versículo 15 dice, 3, 15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es otra vez dicho a una iglesia y nosotros podemos tomar una aplicación universal de esto a nuestras vidas el día de hoy y entender que nosotros necesitamos no ser fríos, sino calientes, mucho menos tibios. Entonces, aquí la idea es que cuando entendemos verdaderamente la condición espiritual de nuestros amigos, familiares, cualquier gente que se ha extraviado de la verdad, si nosotros no hemos caído en este error, en ese pecado, nosotros que nos consideramos espirituales, de acuerdo a lo que Gálatas 6 nos dice, debemos hacer algo al respecto. Ahora, ¿cómo poder cumplir con esta responsabilidad que nos dice otra vez Santiago 5:19? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ojalá que seamos nosotros los que le hagamos volver, los que cooperemos en esto de que esa persona extraviada de la verdad vuelva a la verdad y conozca verdaderamente al Señor. Sepa, dice el versículo 20, que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿cómo hacerlo? Otra vez, Hebreos 6, del 1 al 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y aquí categoriza hace dos grupos de personas. Dice, vosotros que sois espirituales, da la responsabilidad. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Segundo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces hay requisitos para nosotros participar en restaurar a aquellos que se extravían. Lo primero es que hay que asegurarnos que nosotros somos personas espirituales. ¿Cómo es una persona espiritual? ¿Qué significa ser una persona espiritual? Es alguien que de alguna manera hay que entenderlo que el espiritual, la persona espiritual es aquella que está produciendo el fruto del Espíritu en su vida. O en otras maneras, el Espíritu de Dios está produciendo fruto en su vida, como nos lo dice Gálatas 5, 22 y 23. Si el fruto del Espíritu está siendo manifestado en nuestras vidas y nosotros y otros lo confirman, nosotros estamos siendo personas espirituales. Ser persona espiritual no significa que es mejor que alguien más. No significa que tiene más autoridad o que tiene mayor derecho a decirle a cualquiera hacer lo que a él o a ella le parece porque cree que es espiritual o se considera espiritual, sino que la persona
es espiritual si está manifestando el fruto del Espíritu Santo. Gozo, paz, mansedumbre, templanza, todas esas cosas, amor, que nos dice Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, por el contrario, la persona que no es espiritual, que no manifiesta el fruto del Espíritu en su vida, esta persona no puede aplicar, por decirlo así, para este trabajo. Porque en tal condición, el que está siendo no espiritual y quiere amonestar, quiere ayudar, quiere rescatar a uno que está extraviado, tiene un problema, porque esa persona lo pudiera hacer, pero lo primero que debe hacer es asegurarse que su vida espiritual está en la condición que debe hacerlo para poder ayudar a otro. El libro de Mateo nos lo dice de esta manera, Jesús nos dice de esta manera: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano: déjeme sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Es una manera muy simple de enseñarnos y muy profunda del Señor, que para que yo vaya y quiera restaurar a un santo, a uno que aún no es salvo, pero que busca, ya ha sido expuesto a la salvación o al camino de justificación, a una persona que simplemente se ha extraviado de la verdad, y yo quiero ayudarle, quiero retraerle al camino de la verdad, o cuando menos ser parte de traerle al camino de la verdad, necesito asegurarme que yo estoy en la verdad. Necesito asegurarme que yo soy espiritual, como exige el libro de Gálatas. Entonces, para esto tengo que mirar primero a mi vida, y el Señor Jesús me lo dice de esta manera: si miras la paja que está en el ojo de tu hermano, el pecado que hay en tu hermano, y en el tuyo estás viviendo en pecado, en el mismo o en otro pecado, no puedes ir tú y decirle: mira, hermano, estás en pecado, tú estás desviándote de la verdad, cuando tú estás también lejos de la verdad. Eso no trabaja así. Entonces, además de esto, no solamente hay que ser persona espiritual, como vemos en Gálatas 6.1, pero también debemos hacerlo con un espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque vamos a practicar, por decirlo así, cirugía del corazón espiritualmente, cirugía del alma. Así que aquí no es tiempo de venir con la espada del Espíritu, como decimos alguien, con la palabra de Dios, así como si fuera la espada que a veces se nos simboliza que es. Aquí hay que venir con mucho cuidado, con mansedumbre, sí, con la palabra de Dios, porque es la única verdad expuesta para nosotros directamente, para consolar a alguien, también para exhortar a alguien, también para enseñarle la verdad a alguien que está y poderle hacer entender a través de la palabra por qué está alejado y cuál es el camino a regresar aquí. No se trata de nuestra psicología, de nuestra gran manera de hablar y nuestro léxico y nuestra intuición y nuestra sabiduría humana. No, se trata de la verdad. Con la verdad hay que ir y buscar a esa persona, y con la verdad enseñarle por qué, cómo es que está desviado y cuál es el peligro de estar allí y cuál es el beneficio de regresar y por qué regresar y cómo regresar al camino de la verdad que tenemos expresado en la palabra y que solo en Cristo Jesús está aquí. Ahora bien, hay que hacerlo siendo una persona espiritual, con un espíritu de mansedumbre y también con un constante sentido de autoexaminación, de examinarlos continuamente, porque si no tenemos cuidado, nosotros podemos caer muy fácil en esa misma falta. Es como cuando algunas personas aconsejan a otros que tienen problemas maritales, problemas de matrimonio, y luego esa persona de alguna u otra manera nadie lo supervisa y al último está cayendo también en problemas después de estar aconsejando sin tener supervisión de alguien más. A lo mejor cae en el mismo pecado, ya sea con una de estas personas a quien está aconsejando, o se sale fuera de su matrimonio haciendo el mismo pecado. De alguna manera u otra no podemos hacerlo sin autoexaminarnos, e incluso con la ayuda de otros, para que entre todos llevemos las cargas unos de otros. Entonces, dice Gálatas 6.1, repito: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. A mí me parece que cuando
alguien es sorprendido en alguna falta, aquí no me indica a mí, de alguna manera yo quiero entender que no me voy a convertir yo en un espía, en un agente como de agente de espionaje para buscar a ver que encuentren a alguien. Esto es que alguien fue sorprendido, que nadie buscando, pero se expuso a aquella persona en su pecado y fue dado a conocer. Entonces uno actúa. Pero no se trata de andarle buscando el pecado a cada persona y a cada gente para ver en qué poder nosotros ir a hacer ahí. No se trata de eso. Bueno, ahora, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, y la admonición, la advertencia, no sea que tú también seas tentado por no considerarte a ti mismo, por creerte que tú estás bien y que tienes toda la autoridad y derecho de decirle a alguien. Entonces, estas son cosas que hay que poner en cuenta, tener en cuenta. Pero también hay algo más. En Gálatas 6:2 nos dice que hay que estar dispuestos a llevar la carga de unos de los otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, para esto se requiere una inversión de tiempo, de trabajo, para poder ayudar a aquel que es al débil, para ayudarle a que venza sus obstáculos. Ahora, esto no quiere decir que usted va a hacer el trabajo por él o por ella, pero usted le va a ayudar a sobrellevar, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Ahora bien, ¿qué significa sobrellevar? Bueno, si se dice de una persona, los diccionarios de la lengua española nos dicen que es llevar encima o a cuestas una carga o un peso para aliviar a otra persona. Entonces, si vemos que una persona va bien cargada con cosas en la calle, bolsas, bultos, cajas, qué sé yo, y de pronto uno dice, en términos populares, le voy a echar una mano, le voy a ayudar. Entonces, por una manera temporal y necesaria, usted alivia la carga del otro por un momento, ya sea en una forma total o en una forma parcial, dependiendo del tipo de carga que se lleva. Pero en ese momento usted está sobrellevando la carga de otro. Ahora, ¿esto quiere decir que usted la va a llevar para siempre? No, porque usted tiene sus propias cargas. Pero temporalmente esta es la idea. Ahora bien, hay otra definición que dice que es ayudar a sufrir los trabajos o molestias de la vida. Es compartir, pues, alguien está sufriendo, uno va y le ayuda. Uno va y busca maneras de cómo ayudarle. Quiere decir que se convierte en la persona que va a hacer todo para él o para ella para el resto de su vida. No, pero temporalmente, mientras la situación está en condición muy difícil, entonces es uno sobrellevar las cargas los unos a los otros, las molestias de la vida, los trabajos que la vida cuesta, mientras que la otra persona se recupera, se fortalece y vuelve a continuar su lucha y su trabajo en cualquier área de la vida. En cualquier área de la vida. Hay otro punto que dice el capítulo en Gálatas 6:3, en la forma en que de aquí sacamos los requisitos de cómo nosotros restaurar al extraviado de la verdad, con humildad. Dice, porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces es de hacerlo con humildad, no decir, no, es que como yo soy fuerte espiritualmente, yo sí te puedo ayudar. Tristemente tú eres una persona demasiado débil y yo que soy fuerte y yo que soy fuerte y te sientes el fuerte y tienes la idea de que tú eres algo, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, es decir, tú te crees ser fuerte y realmente eres débil, tú te estás engañando a ti mismo. Puede ser que en el momento incluso esa acción tuya esté ayudando a otro, después a ti te va a venir una consecuencia porque no estás hablando, no estás obrando con verdadera humildad. Ahora bien, incluso cuando no se obra con humildad, la persona que está débil lo va de alguna manera a procesar, a sentir, a pensar y va a decir, ¿sabes qué? No quiero tu corrección, no quiero tu consejo, porque tú eres una persona arrogante. Y en lugar de ayudarle va posiblemente a hacer rechazar su ayuda, aun cuando quiere ayudar. En muchos casos,
nosotros debemos de confesar nuestros propios pecados, aún de negligencia o de cualquier otra índole, como en 2 de Timoteo 2, versículos 24 y 26 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Aquí nos habla de que dentro de lo que nosotros, cómo poder nosotros restaurar a alguien, ayudarle a restaurar a alguien, a traer a alguien de la que está extraviado a la verdad, es otra vez dispuesto a llevar la carga a la carga de los demás con humildad, con autoexaminación, con mansedumbre, siendo pues personas espirituales, porque dice 2 Timoteo 2, 24 al 26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que mis hermanos, este es alguno de los requerimientos que se necesitan para nosotros restaurar a aquellos que se han desviado de la verdad. Algo más que aprendemos es que podemos poner en práctica en esto es que hay que tener un amplio conocimiento de la palabra de Dios, porque es la verdad. Y si queremos a alguien traer a la verdad, no lo podemos traer con una mentira. No lo podemos traer con una mentira media, es que yo conozco un poco la verdad y después lo demás me lo invento y después lo demás yo lo siento, lo pienso, lo creo así. No, es la verdad, la verdad, la verdad es la que nos trae y la verdad es la palabra de Dios. Así que hay que conocerla. Por eso 2 Timoteo, que hace rato leí, en capítulo 2, 24, dice, apto para enseñar, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Así que debemos tener la habilidad de poder enseñar y aplicar la palabra de Dios a la situación en que aquella persona está viviendo. Es un requerimiento muy, muy importante que hay que llevar. Así que es importante que la persona que se ha extraviado de la verdad no esté respondiendo a nuestra opinión, a nuestra conclusión de cosas. No es de decirle, yo opino, a mí me parece, yo creo que si tú le das de esta manera, o haces de esta manera, o no haces esto, o haces aquello, sigue mi consejo. Bueno, puede ser que sea un consejo bueno, no lo sé, pero puede ser un consejo malo. Ciertamente, si no es bíblico, si no procede de la Escritura directamente a esa persona, es una opinión personal que puede fallar muy prontamente, porque no le está dando dirección la palabra de Dios, sino la mente, el corazón de una persona que puede estar bien intencionada, pero puede estar errada, y en lugar de ayudar a alguien a ir a la verdad, le puede continuar un camino a otra mentira o profundizar su desvío de la verdad. Otro elemento más dentro de esto es la paciencia. La misma clase de paciencia que nosotros recibimos del Señor, de parte del Señor, cuando nosotros le fallamos a Él, debemos tener esa clase de paciencia para con otros. Aquí lo vemos, por ejemplo, en la vida de Pablo. Pablo, el Señor tuvo paciencia para con él. Recordemos que Pablo fue un hombre que previamente, antes de ser el apóstol Pablo, fue un hombre llamado Saulo de Tarso, que era muy celoso de su religión judaica y perseguía vehementemente a la iglesia, a los santos del Señor, a la iglesia del Señor. Y el Señor tuvo paciencia con él. Y luego él tuvo paciencia para con las iglesias que se desviaban, con las iglesias que creaban problemas, situaciones que se salían de la verdad, como los corintios. En 2 Corintios 1, 23, y en realidad mucho más allá, pero cuando menos el versículo 23 dice, mas yo invoco a todos por testigos sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. 24 dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo por la fe, porque por la fe estáis firmes. Luego el capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos
que mi gozo es el de todos vosotros. Pablo se está identificando con la debilidad de los corintios y les está mostrando paciencia. Él no quiere ir en una manera pesada, fuerte, donde en lugar de ayudarlos desanime más. Entonces, si el arrepentimiento no se hace presente en aquella persona que nosotros queremos traer a restaurarle a la verdad, no podemos pasar toda la vida esperando. Hay veces que alguien tiene el buen deseo de ver que una persona que se está desviando o se ha desviado de la verdad venga y reconvenga su camino, pero vienen los días, las semanas, los meses, y han pasado años y esta persona sigue insistiendo en su pecado, en su desviación de la verdad, y usted quiere a toda costa, se ha hecho el propósito de que usted tiene que salvar a esa persona o restaurarla, traerla al camino correcto. Creo que ahí ya estaríamos nosotros también fallando, porque desde luego que si el arrepentimiento viene, eso es lo que nosotros buscamos, pero y si no viene de parte del que está desviado de la verdad, no podemos esperar toda la vida. Esto nos indica 2 Corintios 13, del 1 al 2, dice Pablo escribiendo: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Se da cuenta como al principio de la carta Pablo no quiere ser indulgente, pero llega el momento en que tiene que ser indulgente si no ve una respuesta. Entonces, estas cosas están ahí para que nosotros aprendamos y tengamos, si tenemos la intención, el deseo de obedecer lo que nos está diciendo, hermanos, Santiago 5, 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Queremos salvar a un alma de la muerte y de multitud de pecados, no como Cristo de esa manera, pero es la manera de traerlo a la verdad, al conocimiento de la verdad, a exponerse a la verdad, a que encuentre la comunión con Cristo si no la tiene, y si por algún momento se ha desviado, que se reencuentre con el Señor. Esto debe ser dado en una demostración de amor a la hora de reprender. Por ejemplo, 2 Corintios 2, 4, de esta manera lo hizo Pablo: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Había un corazón que amaba a esta iglesia, pero que no podía ser tolerante para todas las cosas, sobre todo aquello que era pecado, aquello que los desviaba de la verdad. Pero hay que demostrar ese amor a la hora del arrepentimiento también. En 2 Corintios 2, el versículo 6 al 8 dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que por el contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarse, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Está hablando de que cuando la persona se arrepiente, nosotros debemos confirmar el amor en él, en ella. Si esta persona se le ha reprendido, se le ha traído a la verdad y ya se ha arrepentido y le conviene buscar la verdad, seguir la verdad, y nosotros debemos entonces confirmar que seguimos amándole a pesar de su error, a pesar de su falta. Además, hermanos, se requiere un procedimiento adecuado. Habría que ir al pasaje de Mateo 18, cuál es el procedimiento adecuado. El primero que nada, el procedimiento equivocado es, para traer a alguien que se ha desviado de la verdad, es no ir por todas partes diciéndole a la gente que esa persona necesita ser corregida, que está mal, que necesita ser restaurada, o predicar o comentar, por ejemplo, desde el púlpito en una congregación y de buenas a primeras: una persona aquí está errada, todos lo conocemos, está mal, sin antes haberle buscado y ayudado.
o traerlo a una reunión congregacional antes de haberle tratado de ayudar a esa persona. Hay un procedimiento que nos indica Mateo 18, el versículo 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No dice, ve a la congregación, ve a la gente, murmúralo por todos lados. No, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aun cuando el pecado no sea contra uno personalmente, este es el procedimiento, el cual es el mejor, porque lo explica bien el Señor, para nosotros evitar malos entendidos y evitar posibilidades, y más que evitar, sino que y para que haya más posibilidades de ayudar a esta persona con éxito, porque lo vamos a hacer a través del mandato bíblico, con el procedimiento bíblico. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos a una persona que se ha desviado de la verdad? Ir a él, a ella, después ir con uno o dos hermanos, hermanas más para buscar ayudarle con amor, con mansedumbre, con paciencia, habiéndonos considerados unos a otros, asegurándonos que somos personas espirituales. Si esto no tiene efecto, entonces hay que decirlo a la iglesia, al liderazgo de la iglesia, y liderazgo de la iglesia, ancianos, pastores, van a hacer una decisión de cómo decirlo a la iglesia en una forma que agotar todos los recursos para ayudarle a esa persona a traerle a la verdad. Pero si no escucha a la iglesia, entonces hay que dejar de asociarse con esa persona en cualquier área de la vida, para que pueda darle la idea de que, para que no dé la idea de que si usted se sigue juntando, se sigue reuniendo, asociándose con esa persona que no quiere escuchar a uno, ni a tres, ni a toda la iglesia, sino que quiere hacer la persona lo que quiere, entonces esa persona se le debe tener, como dice el Señor, por gentil y publicano. Esa persona no se debe asociar con ellos ya, simplemente porque, para no dar la idea de que uno está aprobando su conducta rebelde, inapropiada, fuera de la voluntad de Dios. Entonces, tenemos algunos ejemplos de ello. En 1 Corintios 5, del 1 al 3, para no usar mucho tiempo, pero de todas maneras lo voy a leer. 1 Corintios 5, del 1 al 3 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces hay una manera en que Pablo está enseñando a una iglesia en un pecado en particular. En 2 Tesalonicenses 3, del 6 al 15. Entonces dice, pero os ordenamos, hermanos, vea usted, no es una sugerencia. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino molestadle como a un hermano. Son palabras difíciles, son palabras duras, y no quisiéramos vernos en la necesidad de hacer esto, ni que nadie lo haga con nosotros, pero son prescripciones bíblicas para estas cosas.
Romanos 16, 17 concluyendo dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Así que tenemos pues que buscar un procedimiento adecuado y es como lo hemos explicado en alguna manera. En conclusión, mis hermanos, Santiago termina con estos dos versículos que hemos visto tanta enseñanza y aunque no es exhaustiva ni creo que pudiéramos aprender aún más de todo esto. Lo que sí podemos, creo yo, en conclusión aprender, si usted me lo permite, es la labor de restaurar o corregir a aquellos que se han extraviado. Y creo que eso es algo que a ninguno de nosotros, creo, nos parece halagueño, algo placentero. Pero pensemos el potencial que tiene de convertirse en una incluso experiencia de gozo cuando aquel pecador, aquel desviado de la verdad, se arrepiente. Porque, por ejemplo, en el cielo dice que habrá gozo por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pero también en nuestros corazones. Tercera de Juan, capítulo 4, o versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y no está hablando de sus hijos físicamente, sino a la manera de hablar de Juan era de aquellos que lo tenían como padre espiritual a él como hijos espirituales, hermanos que él había conducido en alguna forma, influenciado, enseñado, discipulado en la fe, en la verdad. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, si alguien se ha desviado y nosotros contribuimos a que esa persona, ese hermano, venga a la verdad o continúe en la verdad, eso va a producir en nosotros un gran gozo. En el cielo va a haber alegría, va a haber gozo. Así que la pregunta que nosotros tenemos que, lo que nosotros tenemos que resumir es, primero pensar y preguntarnos o responder a esta pregunta. ¿Amamos verdaderamente nosotros a Dios? Ese es el primer mandamiento. Pero el segundo es, ¿amamos verdaderamente a aquellos que están alrededor de nosotros? Y en este caso, a los que se han extraviado de la verdad. ¿Sí? Y veamos aquí lo que dice 1 de Juan 3, 16 al 19. En cuanto a cómo amar y por qué amar y de qué manera amar a los demás. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, y no solamente dinero, poder, influencia, pero aún bienes espirituales, dice, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Hermanos, con esto concluimos la carta de Santiago. Ciertamente no ha sido exhaustivo todo este estudio, pero es conforme hemos venido trayendo estas clases, estos estudios, y en conclusión pudiéramos venir, de mi corazón nace, y desde luego por el estudio de la palabra, y sobre todo a la luz de este último versículo que hemos leído, 1 de Juan 3, 16 al 19, que tenemos una comisión muy importante, es el amarnos unos a otros, en todas las formas, en todas las maneras. Santiago de una y otra manera nos viene enseñando en maneras prácticas, a través de toda su carta, el amarnos unos a otros y hacerlo en una manera que traiga honor y gloria al nombre del Señor y beneficio a las otras vidas y edificación a la iglesia del Señor. Con esto concluimos el estudio de Santiago por ahora. El Señor, seguiremos orando y le pido que siga orando por mí para que
el Señor me siga instruyendo, guiando con su Espíritu Santo en su palabra para traer otros estudios bíblicos, sobre todo para poder alimentar nuestras almas, aquellos que desean que su servidor traiga este pan de vida de la palabra y simplemente servirlo. Que sea el Señor el que hable a nosotros a través de su Espíritu, a través de su palabra, y nos instruya, nos nutra, nos guíe a ser mejores para la gloria del Señor. Por tanto, hermanos, amémonos unos a otros en todas las formas posibles, aunque estemos hoy separados en distancia, que no nos separe nuestro corazón del Señor primeramente y también de aquellos a los que somos deudores de amor. Debemos amor los unos a los otros y recibimos ese amor de parte de muchos. Yo personalmente, con mi familia, hermanos, les doy gracias a cada uno de ustedes por su amor que me han expresado y me han mostrado a través de los años, ya 10 años prácticamente, o más de 10 años ahora, con nuestros hermanos en la Iglesia Bíblica Logos. A cada uno de ustedes, mis hermanos, familias, les extraño mucho, les amo mucho en el Señor, y gracias por su fidelidad al Señor, a la iglesia, al ministerio y el apoyo constante a mi vida y al de mi familia. Gracias les damos y pedimos que de igual manera a nuestros hermanos en Faith Community Church, al grupo hispano, hermanos, han sido y siguen siendo una bendición ya por alrededor de 5 años, y de igual manera les amamos, les extrañamos, queremos estar juntos, y espero que el día que el Señor nos permita de nuevo reunirnos todos, poder verdaderamente estrecharnos, darnos un abrazo de alegría, de gozo en el Señor precisamente. Mientras tanto, hermanos, manténgase haciendo lo mejor que usted pueda para cuidarse usted, cuidar a los suyos y cuidar a los demás, y en todo esto le demos honor, gloria y alabanza a nuestro Señor. Que Dios nos les bendiga a todos, y la bendición de nuestro Señor Jesucristo, la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Les amamos en el Señor. Bendiciones a todos.